Muy buenos días, un cordial saludo de parte de Luis Montalvo de acá desde Alemania. Lo tenemos como siempre en su programa La Picota, al doctor Gerardo Apolo. Muy buenos días, ¿cómo estás, Gerardo? Buenos días, Luis. Buenos días a nuestros amigos youtubers y a quienes nos ven a través de Facebook. Un abrazo. Sí, aquí tratando de ver cómo se comienza un nuevo día. Y bueno, como es martes, hoy día vamos a hablar de la columna justamente llamada La Picota del diario, ya se me fue el nombre, Expreso. Mira, tengo que comer más sardina, parece que me está afectando el asunto de hablar tanto de la memoria temporal y muy corta de nosotros los ecuatorianos. En tu columna pones como título, iba a decir revolución o evolución. ¿A qué te refieres? Bueno, nuestros amigos creo que ya han leído, pero siempre creo que dejas algo como para poder explicarnos aquí en el programa La Picota. Adelante, Gerardo. Sí, bueno, básicamente es un poco la disyuntiva de cuáles serían las dos vías más óptimas, cuál de las dos vías es la más óptima para que una sociedad logre lo que siempre se establece como el deber ser, ¿no? Y esto debe ser una sociedad productiva, progresista, una sociedad de avanzada. Y básicamente tenemos en los dos extremos un camino que es la revolución y el otro camino que es la evolución. Entonces un poco lo que hacía el análisis que hacía en el artículo era cuál de las dos es la más recomendable. Si la revolución, esto es caotizar todo, romper todos los esquemas para empezar uno nuevo, o el segundo que es la evolución. Esa básicamente era la disyuntiva que me planteé para elaborar el artículo, ¿no? Sí, pero pones algunos ejemplos. Ahí mencionas a Cuba de Castro, la ex Unión Soviética, también Argentina, mencionas Ecuador en la época de Correa. Entonces, parece que esos son buenos ejemplos del asunto sobre eh, robo- eh, dale con la revolución. Yo no sé por qué se me pega esto de la revolución. De la revolución mal llamada ciudadana. Sí, efectivamente. Mira, el tema es el siguiente. Hay un viejo refrán que dice río revuelto, ganancia de pescadores. Y si nos damos cuenta, en todos aquellos países en los cuales han optado por la revolución, lo que se ha dado es justamente aquello. Han revuelto los estamentos del Estado. Los únicos beneficiados han sido los que están en el poder político y el pueblo ha resultado siempre perjudicado. Esto es retraso cultural, retraso científico, hambre, insatisfacción de las necesidades básicas aquellas. Bueno, hablando sobre eso de ahí, voy a llevarte un poquito más al tiempo de la historia. Yo siempre dije eh, la primera revolución que se podría decir en este siglo o en el siglo anterior era la que hizo Jesucristo. O sea, para mí revolución es romper esquemas. Pero ¿crees que se ha cambiado ese asunto de romper esquemas para mejorar con esto del socialismo, es decir, el socialismo en general o comunismo, que creo que es la segunda etapa de lo que crearon pues los rusos, el famoso el socialismo de ellos, que querían expandir a nivel mundial? No sé si hay alguna diferencia entre la revolución cristiana, se podría decir, y la socialista. A ver, recordemos que históricamente el cristianismo, considerado la religión católica como tal, o el cristianismo posterior, esto es los hermanos evangélicos, en un principio fueron considerados como una secta por los judíos. Recordemos que la religión realmente, la católica, es judeocristiana. Su origen está en la religión judía. Tal es así que cuando en la misa se celebra la misa, la primera lectura del Evangelio es justamente la del Antiguo Testamento y la segunda lectura es la del Nuevo Testamento, lo cual da la idea de que no es que se revolucionó al mundo, sino que se evolucionó en la religión judía y pasó a esta teoría de evolución que fue la del cristianismo.
Jesús efectivamente movió los cimientos, pero no fue para conmocionar, sino para que evolucione la sociedad. Y entonces hablaba de libertades, hablaba de perdón. De hecho, la revolución, entre comillas, como se le denomina, de Jesús es una revolución de amor y de paz, no de confrontación. Y ese es es la primera de las diferencias que existe entre la revolución promulgada por los socialistas versus la revolución entre comillas, que realmente es una evolución promulgada por Jesús y por la religión católica o la religión cristiana. Bueno, sí, parece entonces, bueno, estamos claros en estas situaciones, porque muchas personas se toman a eso. Recuerda también que hubo personas desadaptadas, porque no puedo catalogar de esa manera a las personas que supuestamente han endiosado a Correa, que dijeron que Correa era el nuevo Jesucristo, ¿no? Hay algunas grabaciones de transmisiones de radio y creo que justamente por eso, porque había esa confusión, o sea, de qué es una evolución, qué es una revolución. Y mira, iba a insistir de nuevo con esto de la revolución. Creo que está tan arraigado actualmente decir revolución con revolución que se me ha pegado fuertemente. Gerardo, pero también pones en comparación países desarrollados. Mencionas Estados Unidos, mencionas Japón, mencionas los países Singapur, bueno, entre algunos países que estando bastante complicados económicamente, algunos por guerras, otros por justamente el ataque de una corrupción masiva, han logrado salir de ellos y han llegado a lo que supuestamente se llama el primer mundo. ¿Tú crees que estos países han evolucionado o es que verdaderamente han tenido una revolución tecnológica? Yo creo que los países han evolucionado y la evolución no solamente se refiere a lo tecnológico, se refiere también a la conformación del Estado, a la forma de vida de sus habitantes y a la manera de pensar de los mismos. Mira tú, por ejemplo, dato curioso, la Constitución de los Estados Unidos es la número 1, que ha tenido varias modificaciones, lo que significa que ha venido Enmiendas. evolucionando. Recordemos, hagamos un paralelismo con el ser humano. El ser humano cuando nace es una cosa chiquita, a veces que no se parece ni al papá ni a la mamá, de manera tal que va creciendo y ese crecimiento es una evolución, va creciendo en cuerpo y alma y quienes somos creyentes, pues en espíritu, de acuerdo a la preparación que tengamos. Y así va evolucionando el mundo evoluciona, no revoluciona. La misma teoría de la evolución de las especies así lo comprueba. Entonces, digamos que la naturaleza, que es la mayor de las maestras que tenemos, nos da el derrotero o el camino a seguir. Esto es, ¿cuál de las dos cosas es lo que es necesario o es la mejor vía? ¿La revolución o la evolución? Y entonces tenemos que la naturaleza evoluciona, el ser humano evoluciona. Cuando ingresa a la escuela, al colegio, a la universidad, hace posgrados, evoluciona en sus conocimientos, no revoluciona. Entonces, un poco hacia allá es el tema, ¿no? Mira tú, las grandes guerras que han sido catastróficas, revolucionaron en su debido momento el estatus que se vivía primero en la Primera Guerra Mundial del 14 al 17 y luego la Segunda Guerra Mundial del 29 perdón, del 39 al 45. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió luego de esa gran destrucción? Hubo una evolución, no solamente en cuanto al sentido de los derechos humanos, sino que evolucionó también la conciencia mundial y de ahí viene la creación de las Naciones Unidas, OEA, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahorita que permíteme saludar, lo tenemos a nuestro amigo Carlos Franco, también a Yoconda Cabrera, que nos está saludando. Un cordial saludo a estos amigos que siempre nos siguen. Muchísimas gracias por sus palabras de apoyo. Y también se le agradece a aquellas personas que nos critican y nos pegan cierto tipo de insultos. Te cuento que he comenzado a sospechar algo, y disculpen lo que voy a decir, de pronto no es el programa apropiado, pero he comenzado a sospechar que me han puesto cámaras en el baño, ¿no? Porque ahí una correísta me salió diciendo que soy un burro. Entonces, ya comienzo a sospechar, ¿no? Con calzo 44, ya voy a comenzar a revisar a ver si tienen cámara o alguna cosa de esta gente, porque es peligroso, definitivamente están mal acostumbrados a espiar a los ciudadanos, más no a los delincuentes. Discúlpame la Bueno, broma.
En Gerardo. cuanto al tema de los insultos, déjame decir lo siguiente. Ujú. Yo los insultos, en primer lugar, yo aprendí que los insultos se los toma de quien vienen. Entonces, de acuerdo a aquello, generaría un perjuicio o no a Ujú. la integridad de la persona. Entonces, la valoración de quien profesa los insultos da el peso al mismo, en primer lugar. En segundo lugar, si tú te sientes ofendido con el insulto, significa de que estás reconociendo que dicha persona tiene razón. Por lo tanto, a mí no me llegan los insultos. Yo prefiero tomarlos como críticas. Y siendo una crítica, siempre procuro obtener el mensaje de la crítica para evolucionar justamente sobre las críticas generadas por mentes involucionadas. Entonces, o revolucionadas que las estancan, las retrasan y las involucionan. Sin embargo, es un poco la filosofía por la cual yo me llevo, Ujú. y en tal sentido agradezco las críticas, vengan de quien vengan, de la forma que vengan. Si vienen de manera rústica, procaz, significa que la persona que los emite es rústica y procaz. Por lo tanto, le doy el peso y la valoración que eso corresponde. No, yo sí de vez en cuando les sigo. A mí no les sigo la broma porque sé que esta gente ganan unos cuantos centavos por cada bronca que hacen, cada mensaje que envían. Entonces me gusta ayudar a esta gente, ya que no tienen capacidad para hacer otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema de la evolución, tocaste un punto interesante de la evolución del ser humano que llega a la que va a un colegio, se gradúa, va a la universidad. Pero resulta que en nuestro país muchas personas muestran títulos, ¿no? Pero parece que sí han pasado por, o sea, dan a entender que han pasado por la universidad. Pero resulta que la universidad no han pasado por ellos. ¿O qué sucedió ahí? Porque evolución no hay de ningún tipo. Siguen siendo las mismas personas con las falencias y mucho más aún, solamente sintiéndose orgullosos por un cartón. Pero en el hecho de realizar supuestamente lo que han aprendido, no pueden. Mira lo que se vio también con Correa. Vamos a tocar el tema de Correa, cuando supuestamente fue a dar una cátedra ya siendo presidente en una de las universidades, reunió a los estudiantes y todo eso, y no sabía ni siquiera las normas básicas para poder hacer una ecuación y cómo se va ejecutando una ecuación que un chico de cuarto año de colegio o del bachillerato pues las aprende y las conoce muy bien. Bueno, a ver, tenemos que partir del hecho de que la definición de aprender significa hacerlo suyo, hacerlo propio, tomar un conocimiento y hacerlo propio. Y para hacerlo propio tienes que entenderlo. Existen muchas personas que leen y no entienden lo que leen o lo entienden mal. Y entonces, si tú entiendes mal, si no captas el mensaje en su sentido correcto, lo que vas a tener es simplemente que replicar un mensaje incorrecto. Y claro, si el público que te está atendiendo no tiene ni la más puñetera idea de qué se trata el tema, va a decir, oh, es un cerebro, una luminaria. Pero si dentro del público existe alguien que domina el tema, se dará cuenta de que lo que está exponiendo la persona que está parada frente al público no tiene nada que ver con el tema que se supone que fueron a ver, ¿no? O a escuchar. Eso simple y llanamente ratifica el hecho de que depende del público al que esté dirigido el mensaje. Si el público ignora, por ejemplo, yo soy un ignorante en cuanto al tema de física nuclear. A mí me pueden decir cualquier estupidez en física nuclear y yo por lo menos le daré el beneficio de la duda. Pero si a mí me vienen a hablar de derecho y de derecho laboral y hablan cualquier estupidez, evidentemente, por ser un experto en esa materia, me daré cuenta de que el que está parado frente a mí no debería estar parado ahí, debería estar en un aula de clase remozando sus conocimientos o aprendiendo porque aprendió mal. Entonces, básicamente es un poco eso, ¿no? Hay personas que pasan por los diversos centros de estudio, eh, no aprenden correctamente, entienden mal y lo que hacen es replicar el tema mal. Bueno, ahí el asunto, ¿aprendieron mal o le enseñaron mal? Porque hay que también darle el derecho a la duda de que de pronto fue un buen estudiante, pero el facilitador, como se llama en la actualidad en la pedagogía, los profesores, no supo enseñar bien. Y hablando de eso, tengo aquí, le agradezco a la profesora, a mi profesora Rosa Ponce, que la veo que nos está siguiendo, siempre nos sigue, muchísimas gracias, un cordial saludo
a esta maestra que la recuerdo siempre con mucho cariño y creo que todos los que estuvimos en las aulas y el gusto de tenerla como maestra la recordamos con cariño, a pesar de que es una maestra muy severa en el sentido de disciplina, no estoy diciendo de mala, sino es disciplina, nos obligaba a un buen comportamiento, a normas éticas de salud, o sea, de portarnos bien. Entonces, eso yo le agradezco, porque ahora ya los profesores como que no han evolucionado, sino que han hecho un retroceso, ya no hay eso. Uno visita, y tuve la oportunidad de visitar mi colegio y veía que prácticamente un poco más linchaban al profesor, lanzaban las bancas de un lado a otro y nunca le hacían caso. Pero bueno, esas son creo que son las etapas de evolución y revolución, ¿no? Referente al comentario que acabas de hacer de la profesora y la disciplina, hay una frase, hay un refrán japonés que dice que la disciplina vence a la inteligencia. Y eso es una realidad. Un pueblo disciplinado, un pueblo disciplinado logra justamente los objetivos que plantean. ¿Por qué? Porque establecen una ruta a seguir, establecen los pasos a seguir y el objetivo a lograr. Y con la disciplina que los lleva a dar paso a paso, a ir coleccionando, por decirlo de una manera, o acumulando estos pequeños logros, al final del día o al final de la jornada logran el éxito que querían alcanzar. Por lo tanto, la disciplina siempre es buena. Ese es el problema con la revolución. La revolución no tiene disciplina. La revolución tiene abuso. Y entonces ahí viene la violación a los derechos humanos, viene la violación a los derechos civiles, que no es lo mismo que disciplinar. La ley disciplina. La correcta aplicación de la ley, esto es la justicia, el impartimiento de la justicia, disciplina. La revolución no disciplina, la revolución es anarquía. Y en la anarquía volvemos a la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y entonces el que detenta el poder es el que tiene la voz cantante. Y el ejemplo lo tenemos en Ecuador. Correa, mientras tenía poder, como decía la ranchera, mi palabra es la ley. Ahora que ya no está en el poder, puede pasar gritando, vociferando en el ático, moviendo 3 o 4 personas que aún creen en él, porque son convencidas, démosle ese beneficio de inventario, ese beneficio de duda, porque creen en él o porque simplemente son reacios a perder los privilegios que los sacaron de la miseria y los hicieron nuevos ricos. Entonces, esa también es la diferencia que podríamos aplicar entre qué es mejor, la evolución o la revolución. Bueno, tocando, y como estamos dentro del tiempo todavía, tocando el tema de esto de la evolución, ¿qué tal te parece la evolución que está tomando la Asamblea al ver declarado pues, un hecho de Estado, el secuestro de Balda? No parece, pero ha habido una reacción de los correístas que ha tenido que movilizar se movilizó, mejor dicho, la seguridad parlamentaria para poder proteger a la presidenta, al secretario y a todos los que dirigen pues, la Asamblea. ¿Qué opinas sobre esta evolución, pongámoslo entre comillas? Ahí el tema hay que tomarlo de manera holística, esto es de una manera general, hay que verlo de una manera general. Para quienes estuvieron acostumbrados a no tener Dios ni ley, que de repente comiencen a sentir cómo poco a poco ese poder lo van perdiendo y cómo poco a poco se va recuperando la verdad y la justicia, debe ser realmente traumático y angustiante para ellos porque saben que habiendo cometido excesos en algún momento les va a tocar a ellos rendir cuentas. Y entonces es un poco como un tema de supervivencia. Esto me trae a colación ese refrán que dice peleando como gato panza arriba. Eso es lo que realmente está pasando con los de Alianza País. Han cometido tal cantidad de barbaridades durante la década robada y durante la década engañada que simplemente es cuestión de tiempo para que se sepan y se descubran todas aquellas y comiencen a caer los culpables si es que en verdad estamos estrenando justicia y si es que en verdad estamos descubriendo todas las atrocidades que se cometieron, no solamente en cuanto a derechos humanos, sino también en cuanto al meterle la mano a la justicia, meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y meterle la mano a las arcas fiscales. Y este compadrazgo
con los narcotraficantes, la narcoguerrilla y la delincuencia en general. Sí, mira, nuestro amigo Carlos Franco nos dice, se evoluciona en democracia, se revoluciona en dictadura. O sea, me parece que está muy Es bien correcto. enfocado en lo que estamos conversando el día de hoy. Este, volviendo al tema de esto de evolución, porque vamos a tocar nuestro medio, especialmente esto político, ¿tú crees que los partidos políticos están revolucionándose o evolucionándose? Yo creo que la política está estancada y a veces involuciona, porque para que la política surja o evolucione, tiene que evolucionar la ideología política y los modelos políticos. Y desgraciadamente en Latinoamérica no se discute sobre ideología ni sobre modelos, se discute sobre personas, lo cual deja ver a grandes luces de que la política no está evolucionando, que los partidos políticos no son un síntoma de evolución, sino todo lo contrario. Los partidos políticos se han convertido de alguna manera en la identificación de una persona en la cual simplemente se ve en la necesidad de formar un partido político para poder entrar a la lid electoral, lo cual particularmente considero que en política es una involución, un retroceso, en el mejor de los casos es un estancamiento. Eso es un tema que está pendiente de tratarse y es un tema que está pendiente de que evolucione. Seamos claros, en Europa y en Estados Unidos, si bien es cierto, existen principalmente dos tipos de ideologías, la izquierda y la derecha. Sobre esa ideología y sobre esos métodos de gobierno o modelos de gobierno es sobre lo que se discute y en algún momento se vota. En América Latina no. En América Latina seguimos votando por caudillos, seguimos votando por personas. Bueno, pero esto también se da por, creo que nosotros no nos sentimos capaces de salir adelante, ¿no? Es como, tuve una conversación con un amigo, el cual quería conversar con alguien porque quería divorciarse de la esposa. Entonces, estaba buscando un amigo que le diga, sí, tienes razón. Pero resulta que este amigo ya llevaba el quinto divorcio. Entonces, mi pregunta fue decirle, este, ¿cuál es o sea, si fuera el primer divorcio o el segundo, de acuerdo, pero aquí el problema no es la pareja, ¿qué es lo que él está haciendo? Y parece que eso nos está sucediendo a nosotros también como ciudadanos, Gerardo. No sé si, como dicen, nos hemos quedado estancados y no nos creemos con la capacidad de salir adelante si es que no tenemos un caudillo que nos dé, o como dicen popularmente, un patrón que pegue. A ver, yo creo que ahí en ese sentido lo que debe de evolucionar es el pensamiento del ciudadano y del votante. Debemos de despojarnos del ropaje del padrinazgo, esto es, estamos buscando el padrino que nos regale todo y debemos de empezar a vestir el ropaje de que somos dueños de nuestro destino, somos los forjadores de nuestro destino y que si queremos lograr algo tenemos que hacerlo por nosotros mismos, no esperar que nos den haciendo, como dicen en la parte interandina de nuestro país. En tal sentido, solamente vamos a evolucionar cuando dejemos de lado este criterio del padrinazgo, esto de que el que tiene padrino se bautiza, y entonces vamos a buscar a un padrino que esté en el poder político para ver si nos da un trabajito, una chamba, para ver si por ahí me da un beneficio, esto es, me consigue la tierrita que estaba buscando o me la regala, etcétera, etcétera. El rato en que hagamos carne aquella frase de Pasteur que luego la reeditó John F. Kennedy cuando dijo no te preguntes qué puede hacer América por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por América. Si lo trasladamos a Latinoamérica, esto es, no te preguntes qué puede hacer el Estado por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por el Estado y tomar acción al respecto, no solamente quedarse en la pregunta. En ese momento vamos a evolucionar y vamos a dejar de ser un país de tercer mundo y podremos estar pensando en llegar en algún momento a ser un país del primer mundo. Es interesante, me hiciste pensar mucho, especialmente en el asunto que te cuento, mi gerente me viene trayendo una bebida para que tome. Qué bien que lo atienden a uno acá. Bueno, este, eh, el asunto de los migrantes, ¿no? Los migrantes que supuestamente nosotros tenemos una evolución por vivir a veces en países de primer mundo, a veces algunos no lo logran hacer y se quedan en esos países intermedios, pero generalmente nosotros vivimos otro tipo de política, otro tipo de vida social, otro tipo de cultura que nos enseñan. Por ejemplo, en Italia vi a los dueños de los negocios barrer hacia adentro,
no barrían hacia las calles. En nuestro país todavía veo que la basura la bota, la bota en, la bota, ¿cómo se llama? En las alcantarillas. Entonces, pero también al mismo tiempo veo algunos grupos de migrantes, y me van a condenar por lo que voy a decir, pero siempre están preguntándose en el beneficio solamente para mi grupo. Nosotros los inmigrantes de diferencias y beneficios extras, cuando deberíamos, yo creo que como ciudadanos ecuatorianos, luchar por el bienestar de todos. No sé qué piensas sobre eso, Gerardo. Yo creo que el emigrante tiene varias responsabilidades y tiene una oportunidad única. El emigrante tiene varias responsabilidades y es que desde el momento en que deja las fronteras del país natal y pasa a un país que lo acoge, se convierte en una suerte de embajador del país natal. Y entonces el comportamiento del migrante va a dar la idea al país de acogida de cómo es la sociedad a la que se pertenece ese migrante. Y entonces, si el migrante es bullicioso, dirán, es una sociedad gritona, bulliciosa, desordenada. Si el migrante bota la basura a la alcantarilla o barre y bota la basura a la acera y deja sucia la acera, dirá, esa es una sociedad de sucios que no tienen cultura, incultos. Y así por el estilo. Yo creo que la responsabilidad del migrante es grande y no ha tomado conciencia de aquello. Por ejemplo, un migrante que es trabajador, que es ordenado, que es respetuoso, va a dar el ejemplo de que la sociedad de la que viene es ordenada, respetuosa y es una sociedad culta. Y así por el estilo, el migrante puede aportar mucho a esa sociedad, no solamente en lo culinario, en cuanto a la comida, en cuanto a la cultura, en cuanto a las costumbres. Mira tú, por ejemplo, la migración que estamos teniendo en el Ecuador de los migrantes venezolanos en el tema laboral, para mí es tremendamente importante por una sencilla razón, porque deja ver a claras luces de que la mano de obra ecuatoriana está sobrevalorada. ¿Y por qué digo esto? Porque existen personas venezolanas con 5 títulos que han tenido trabajos realmente importantes en Venezuela y que son contratados acá con todas las de ley y que la valoración de la mano de obra es mucho más barata que la del ecuatoriano, y eso que el ecuatoriano a lo mejor que pretende, por decirte algo, una remuneración de $10,000, la del venezolano 5,000, el ecuatoriano no se esfuerza, sino que espera llegar a los 10,000 que le caigan todos los meses, y el venezolano se esfuerza por un tema de productividad. Tengo un ejemplo, no estoy autorizado para dar el nombre de la empresa, pero tengo un ejemplo que es así. Un venezolano se hizo cargo del tema comercial de una gran empresa, y el venezolano logró un crecimiento del 25%. El ecuatoriano no tenía expectativas de crecimiento de ventas del medio donde trabajaba, sino simplemente lo que le interesaba era ganar más. Y entonces, mira tú el tema de la cultura, que está aportando el venezolano en este momento en el Ecuador. Está aportando servicios, está aportando la cultura del servicio, está aportando la cultura del trabajo en base a la productividad. Por eso te digo que el migrante tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, y es sumamente importante el rol que cumple el migrante en cualquier parte del mundo. No, así es, el inmigrante generalmente va a sumar, aunque algunos también van a restar. Me hiciste acordar algo, porque esto del problema de del trabajo siempre se ha dado y a veces el ecuatoriano es muy novelero, especialmente algunos empresarios, y no quiero poner ninguna duda en lo que acabas de decir, pero a veces también prefieren a extranjeros por el mero de ser extranjeros cuando el ecuatoriano puede hacer lo mismo. Pero en algo que sí tienes razón es que también el ecuatoriano ha creado fama. O sea, dice, crea fama y acuéstate en la cama. Y es lo que se ha dado. O sea, si llegan a tener un título o a algún tipo de capacidad, pues ya se creen la 15ª maravilla del mundo. Y ahí viene el problema. O sea, el problema porque no todos pueden tener ese mismo criterio, especialmente empresarios, ¿no? O sea, depende de dónde Mira, vengas, qué capacidad tienes. al respecto, al respecto me gustaría poner un ejemplo. Mira Adelante, por tú, favor. tengo el caso de un amigo que el padre lo mandó a estudiar a Inglaterra sobre negocios marítimos. Una vez que trajo el título, el chico le dijo al papá, ahora sí papá, ponme la compañía para ser yo el gerente.
Entonces, un chico que recién salía de la universidad ya quería ser gerente solo por el hecho de tener un título. Sin embargo, mira tú que tú lo sabes mejor que nadie porque has vivido en los Estados Unidos, has vivido en Europa, que cuando entras a estudiar en cualquier universidad europea una carrera, te enseñan desde lo más bajo. Y te pongo un ejemplo. Tengo el caso de una parienta que está estudiando, es una pariente política, que está estudiando diseño. Y una de las cosas que la puso a ella mal, que fue el primer choque que tuvo con su realidad estudiantil en Europa, es que la pusieron a coser. Entonces, a ver, yo he venido a estudiar diseño de modas, no a ser costurera. Y el profesor le dijo, para poder mandar, tienes que saber hacer. Así Y es. una vez que sepas hacer, vas a poder saber mandar y saber con cuántas puntadas se cose un vestido, o se hace una corbata, o se hace una bufanda, o se hace un vestido. Entonces, mira tú la diferencia de criterios, ¿no? Uno tiene que empezar desde abajo para luego ascender. Parte del tema de que es evolucionar. Por eso es que la evolución es el camino a seguir. Sí, no, definitivamente. Y lo que tú acabas de ver también yo lo vi en un amigo y ecuatoriano. Esto sucedió en Ecuador hace algunos años atrás. El papá dueño de una empresa, pues entonces él salió de la universidad y lo primero que dijo justamente eso, ir a gerenciar, pues, ¿no? Cuando el papá dijo, no, anda a coger la escoba y comienza desde abajo. Pero papá, no, comienza desde abajo. ¿Cómo vas a entender a la gente si ni siquiera sabes lo que hacen cada uno? Y tienes razón, esos son los buenos líderes, ¿no? Y recuerda que también hace lo mismo en Japón. Recuerda que allá no hay conserjes, porque los mismos estudiantes son los que limpian las escuelas, ¿no? Y Es correcto. le enseñan a limpiar, a valerse por sí mismo. Entonces hay cosas que debemos de aprender. Yo creo que tenemos que regresar nuevamente a mirar hacia la malla curricular que tenemos, porque yo creo que ahí está el problema de mucha materia que se ha puesto basura y otras que se ha retirado cuando era justamente el reforzar los valores que debía de aprenderse en la casa, ¿no? Y ahora no Es podemos correcto. tampoco... Países avanzados Ujú, generan la cultura del servicio. así Y el es. ejemplo que tú pones con el tema de Japón es así. Los mismos alumnos limpian sus clases, los mismos alumnos se rotan en servir los alimentos para sus compañeros y entonces va generando una cultura de servicio y entonces cuando generas una cultura de servicio tienes una sociedad organizada, cuando tienes una Ujú. sociedad organizada tienes una sociedad disciplinada, cuando tienes una sociedad disciplinada tienes una sociedad del primer mundo. Así es, mira, nuestro amigo Carlos Franco nos dice, los sepultureros son los que empiezan desde arriba. Qué Así buena es. metáfora, ¿no? Increíble. Bueno, estamos ya en 32 minutos, Gerardo. Esto ya me he dicho que la picota bajaba a 30 minutos de transmisión. Ahora sí, que las personas que nos escuchan nos piden lo contrario, que sigamos un poquito más, pues con mucho gusto. O sea, el cliente siempre tiene la razón, dicen, ¿no? Nosotros estamos para el Además, servicio. sería interesante, de hecho, y lo repetimos, de que quienes tienen, nuestros amigos que tienen la gentileza de seguirnos, ya sea por el canal de YouTube o de Facebook, nos digan si tienen algún tema que quisieran tratar, que nos lo digan, que nos lo pongan y nosotros con gusto lo haremos. Mira, Eudoro Abelardo Cabrera nos dice, para ser jefe o alto ejecutivo y poder mandar y orientar lógicamente, que debe conocer procesos y saber hacer. Y mira, estamos Efectivamente, dentro de lo correcto. Casi todo el mundo quiere pasar el charco sin mojarse los pies, dicen, ¿no? Entonces, ese creo que es la efectivamente. falla de nuestra comunidad. Hemos aprendido a tratar de pasar los charcos sin mojarnos los pies. Pero bueno, son cosas que poco a poco debemos ir aprendiendo, como dice, aprendiendo de los errores de los demás y de nuestros propios errores. Esperemos que para estas nuevas elecciones el ecuatoriano haya aprendido a endosar ese cheque llamado voto de una forma correcta y no se la demos a aquellos que no lo merecen o aquellos que cuando le demos no sea un cheque endosado, sino un cheque blanco como ha pasado y nos dejen nuestras arcas nuevamente vacías. Gerardo, algunas palabras de despedida. Bueno, pues como siempre, agradecer a nuestros amigos youtubers que nos siguen a través de Migra TV en YouTube y de aquellos que nos siguen a través de Envía Radio en Facebook. Y decirle que tenemos un compromiso todos los martes y los jueves en que es su programa. E insisto, si tienen algún tema que les interesara tratar, por favor escríbanos y con gusto trataremos dicho tema.
Un abrazo a todos, pues, y sigamos en el proceso de evolución. Y Permíteme, dejemos de lado la revolución así es. de aquellos que por revolucionar todo se lo han llevado todo. Sí, permíteme compartir un mensaje más que nos llegó de último momento, como dice, flash informativo. Nuestro amigo Carlos Franco nos dice la posibilidad de escribir una constitución sin necesidad de constituyente, luego se la vende al país. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, eso es lo que pasó con la Constitución de Montecristi. Recordemos que se discutió largamente sobre el contenido de la Constitución. Se discutió en un primer debate un texto y cuando se promulga el texto de la Constitución para luego ser consultado al pueblo, resulta que el texto no era ni el discutido durante todo ese tiempo, ni el discutido en el primer debate, y menos aún el discutido en el segundo debate. Siempre hay alguien que saca beneficio, no solamente económico por haber hecho, entre comillas, o copiado, mal copiado una constitución, sino también el que saca réditos en lo político porque resulta ser un traje a medida. Y ya tenemos cuáles son las consecuencias. 10 años de corrupción, 10 años de engaño, 10 años de latrocinio, 10 años de haber vulnerado los derechos civiles de todos los ecuatorianos y de aquellos extranjeros que vivieron en el Ecuador. Mil disculpas, como escucharon, entró una llamada telefónica, pero bueno, ya pedí que llamaran nuevamente. Y es así, bueno, esperemos, como ustedes cuentan, nuestra audiencia, ¿no? A veces nos manda preguntas y hay que contestarles, porque verdaderamente hay que agradecer esa participación que tienen todos. Y con esto yo creo que podemos cerrar. Si es que no haya ninguna pregunta más de última hora, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, si lo tienen que hacer, como dicen en las películas, hable ahora o calle para siempre. No, no, tienen abierto, por favor, esto nosotros revisamos constantemente, contestamos, les agradecemos mucho su gentileza de compartir, hasta a los troles también le agradecemos, de que de todas formas nos peguen unos insultitos por ahí y tengo que agradecer también que no son muy groseros ni tampoco meten a nuestra Santa Madre. Pero bueno, ya que no hay ningún otro comentario, Gerardo, ¿qué tal si nos vamos despidiendo? Y aquí sería hasta el día jueves, ya sea conmigo o con Carlos Miguel. Y mañana no se olviden de Sin Moscas en la Sopa, que parece que nos quieren dar palo los troles. Pero bueno, bienvenido sea. Así que, a ver, Yo déjame... creo que en algún momento tendrá que evolucionar aquello de sin moscas en la sopa a sin pelos en la lengua, déjame decirte. Te, te cuento, te cuento que esa fue la idea de poner el nombre al comienzo, ¿sí? Sin, ¿cómo se llama? Pelos en la lengua, pero como todo el mundo utiliza eso, dijimos, bueno, entonces vamos sin moscas en la sopa, ¿no? Porque es casi lo mismo, nadie le gusta tomarse una sopa con moscas, ¿no? Y si las Claro. tenemos ahí, reclamamos y devolvemos el plato. Entonces dijimos, bueno, vamos sin moscas en la sopa, que significa prácticamente lo mismo sin pelos en la lengua. Esa es la historia del nombre del programa. Aunque por ahí Bueno, también nos dijeron que entonces, teníamos que cambiar ¿cómo se llama? Puñeteres, porque hubo 2 o 3 programas donde con nuestros amigos se pegaron unas discusiones que me pusieron en mala situación como referee. Pero bueno, así a veces pasa con las amistades. Gerardo, déjame poner la musiquita. Ahí estamos y con esto pues ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Gerardo, por permitirme participar contigo en tu programa La Picota. gracias a ustedes.